Agradecemos a Comexa, IPS y Nivada su colaboración para la realización de este programa. Bienvenidos al Evinar Perspectivas Empresariales en 2025, en un México en donde analizaremos, por supuesto, los temas clave que marcan el rumbo económico de nuestro país hacia el próximo año. Hoy discutiremos cómo el país puede aprovechar las oportunidades. Por supuesto, hay escenarios desafiantes, el TEMEC, la inversión extranjera, mientras que se enfrentan retos como la incertidumbre jurídica, las amenazas de aranceles que ha planteado el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En fin, varios asuntos, oportunidades, por supuesto desafíos, por supuesto el desempeño económico 2024, que venimos de un menor ritmo de crecimiento si lo comparamos con 2023. El año pasado crecimos 3.2%, este año parecería que estaríamos creciendo 1.6%. Se reportan los datos de inflación de noviembre que va pianito bajando 4.53% a tasa anual, y eso nos hace pensar que el Banco de México pues decidirá recortar la tasa de referencia. En el empleo, datos contrastantes. Por un lado, el empleo formal, al menos lo que reporta el IMSS, se desplomó 76% en noviembre, mientras que la encuesta de ocupación y empleo del INEGI al mes de octubre nos marca una desocupación de 2.5%. Interesante contrastar estos dos datos. Y para hablar de este y otros temas me acompañan, y les agradezco muchísimo, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, la cúpula de cúpulas. También está a mi lado izquierdo José Medina Mora, presidente de la Coparmex, que termina pues un periodo muy exitoso. Alejandro Malagón, presidente de la CONCAMIN, Confederación de Cámaras Industriales, y mi estimado Armando Zúñiga, enlace legislativo, consejero de Coparmex Nacional, consejero del CCE y CONCAMIN, presidente de Asume y Grupo IPS. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Pues la verdad es que estamos cerrando un 2024 muy interesante, fascinante, sobre todo porque en algunos momentos ha sido contraintuitivo. De repente parecía que íbamos a un escenario de colisión, sobre todo por la respuesta que dio la presidenta Claudia Sheinbaum en una carta, y luego la llamada lo neutralizó todo, y hoy se ve un panorama pues muy interesante, y lo voy a decir así. Quiero comenzar contigo, Francisco. ¿Cómo estás viendo el cierre de 2024 y sobre todo cómo empiezas a vislumbrar el 2025? Bueno, fue un 2024 lleno de oportunidades, también de retos, ¿no? Pero bueno, pues es un México lleno y déjame voy a subrayar de oportunidades. Traemos una cifra, es cierto que se ha disminuido, pero traemos una cifra histórica, y empiezo por el empleo, de 2.7 en desempleo. Esta cifra nunca lo hubiéramos imaginado, y menos a 3 años de una pandemia que tuvimos una parálisis total en todos los sentidos, pero no se habla de manufactura, porque ahí fue donde en la manufactura se sostuvieron además los empleos, y fue algo inesperado, algo que nos agarró con los dedos en la puerta, y sin embargo tuvimos una reactivación muy, muy rápida. Y a lo mejor también vale la pena ahí que, gracias a 30 años de este Tratado de Libre Comercio, que más adelante lo vas a tocar, pues el nearshoring nos ha venido a traer grandes oportunidades, ¿no? Que debemos de aprovechar más todavía, pero si quieres, a ratito tocamos este tema. Ahorita lo tocó más. Y Pepe, pues hemos visto, por un lado, el aumento al salario mínimo para el 2025, 12%, algo que ustedes en 2016 empezaron, digamos, pero que ha continuado, eso es de reconocerse. Y bueno, pues ha señalado también la parte de los desafíos. ¿Cómo ves el 2024 y cómo se asoma el 2025? Sí, bueno, en el cierre del 2024, desde luego, crecimiento, como ya mencionabas, 1.5, 1.6. La inflación, afortunadamente, controlándose. Todavía tenemos una gran tarea para bajarla de ese 4,5% al 3%. Inversión extranjera directa. Cuando vemos la cifra de enero-junio, 31,000 millones de dólares, en donde el 97.5% fue reinversión de utilidades, es decir, solo el 2.5% inversión extranjera nueva, vemos un cambio importante en el tercer trimestre.
La cifra creció a 38 mil millones de dólares y ya con un 10% de inversión extranjera nueva. O sea, son señales de mejoría, señales de que hay confianza para que llegue más inversión. Y eso es lo que nos plantea ahora sí que el desafío para el 2025. La tendencia es que llegue más inversión extranjera, ya no nada más la reinversión de utilidades. Poco a poco se ha ido trabajando en generar esa confianza. Desde luego las empresas que quieren invertir en nuestro país nos piden que haya seguridad, nos piden que haya energía limpia, que haya infraestructura y que haya certidumbre jurídica. Entonces, en la medida que como país trabajemos en esas variables, llegará más inversión extranjera, sobre todo nueva. Creemos que hay un potencial, Rodrigo, de que México podría estar en el rango de 60, 65 mil millones de dólares de inversión cada año. Nos hace falta y es precisamente el trabajar con esas variables para generar la confianza y que llegue más inversión extranjera. Por supuesto. Y desde Concamín, ¿cómo se ve? Se han presentado, por ejemplo, algunas señales en el tema energético que es clave, digamos, que ese cuello de botella que a veces es la energía se va resolviendo, pero me voy un paso antes, el 2024 en el panorama general y cómo se asoma el 2025. Yo pero igual que mis compañeros, es un año que pudimos haber tenido más oportunidades, pues se hizo bien. El crecimiento que hoy no es el que nosotros hubiéramos querido, pero sí la inflación, este control que se está metiendo, los programas como el PASIC, que vienen a ayudar para que la inflación se controle, nos ayuda. Y no podemos perder de vista que hay 30 años atrás, donde el crecimiento general del PIB no ha sido el que México realmente, con toda la oportunidad que tiene. Entonces yo creo que estamos en una oportunidad importante para lograrlo, para el año que viene, y hablaremos de eso. Y yo te diría, en el sector energético, nosotros hoy estamos muy entusiasmados con lo que se está presentando desde parte de la Secretaría de Energía, porque realmente hay un esfuerzo para así poder llegar a hacer algo en la relación público-privada. En la generación, ahí tenemos una oportunidad, ya tenemos un número, pero hay velocidades para poderlo hacer. Y estoy seguro que con la apertura y las capacidades que hoy tiene el gabinete, vamos a poder encontrar formas para el tema de transmisión y distribución de la energía, que es un tema muy importante para lo que dijeron ellos. Tenemos que tener ese espacio para que se acerque el inshoring y tener esos requerimientos que necesita la inversión extranjera para venir a tener la oportunidad. Por supuesto, que no sea un dique, y creo que ahí la ventanilla única que han ofrecido, el crecer los umbrales en autoconsumo, digamos, para las micro, etcétera, creo que ahí hay buenas señales. Se mantiene, obvio, el 54-46, 54 sector público, 46% sector privado. ¿Cómo lo estás viendo, estimado, 2024 y cómo se está asomando el 2025? Bien, pues un año de elecciones, un año con muchos retos y oportunidades. Si bien se aprovechó solo una parte en este año, pero tenemos toda la confianza en el que 2025 debe detonar el nearshoring. Recordemos que es una oportunidad que se vive en 100 años. Y bueno, dependerá de varios factores. Comparto los retos como la energía, que ya se habló, la infraestructura en puertos, en aduanas, en aeropuertos, para que pueda llegar esta inversión, que esperamos que así sea. Y bueno, los empresarios tenemos que generar confianza. Por supuesto. Ahora, hablando del elefante en el cuarto, que no es otro que, si uno ve quién es la mascota de los republicanos y los demócratas, pues en un caso es un burro, en el otro un elefante, y el que llegó es el candidato republicano Donald Trump, que es interesante porque en otros momentos, en el Donald Trump 1.0, vimos cómo utilizó otros temas que no son las disciplinas del comercio, como la migración, como la seguridad en la frontera, como moneda de cambio y de negociación frente a la parte comercial. Y nuevamente está planteando, digamos, esos desafíos. Sin duda el tema del fentanilo ha crecido en legitimidad para los Estados Unidos, y el tema de la seguridad en la frontera. Y ahí ha sido interesante cómo se va configurando, digamos, la relación, y que esto que es el famoso nearshoring, que en donde pues es muy obvio que hay una distancia cada vez más grande entre China y Estados Unidos, y que ahí México pues se vuelve todavía más relevante, sobre todo porque necesitas estructura de costos competitiva. ¿Cómo estás viendo que estamos enfrentando este desafío de un Donald Trump que además pues viene con un componente en donde no se va a reelegir, y eso le da otros incentivos muy distintos al Donald Trump 1.0? Sí, claro. Pues nada, primero, somos la economía como región número 1 del mundo, Eso no hay que perderlo de vista. A nadie nos conviene
una fractura en esta relación comercial. Somos totalmente complementarios y además la integración comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá es impresionante. Es cierto, hay algunos retos y efectivamente hay presiones por el tema del fentanilo, por el tema de migración, que son dos temas, y bueno, la triangulación con China, que además hemos estado en Estados Unidos varias ocasiones en Washington, hablando de esto con las diferentes secretarías de comercio, de Estado principalmente, y es una preocupación que está en la mesa, ¿no? México ya hay aranceles, hay decretos de aranceles, ya se han estado tomando medidas importantes para que el contenido nacional o regional suba, ¿no? Creo que esto es una oportunidad importante, esta medida de presión, vamos a llamarle así, para que nuestro contenido nacional suba, porque realmente somos exportadores de importaciones, el contenido nacional es bajo, y esto nos va a ayudar, el tema del nearshoring de manera orgánica nos está ayudando a que subamos el contenido nacional, ¿no? Y esto, bueno, nos lleva a algo que hemos estado insistiendo hace muchos años, de tener una política industrial ya definida para que podamos alinearnos a este acuerdo que tenemos, que es lo más importante que tenemos, ¿no? Y que nos está dando a los tres países, nos está dando buenos resultados. Hay cosas que hay que señalar como preocupaciones, es cierto, y ahí lo tenemos, pero también hay que reconocer que tenemos ya grupos de trabajo, y la presidenta de manera personal lo está atendiendo. Ya van 2 llamadas que tiene, ¿no? Cuando ganó y ahorita esta de las amenazas. Y bueno, va a ser, seguramente en los 4 años vamos a estar con ciertas tensiones en la parte comercial, pero de aquí al 26 que se renueva, va a venir una renovación al tratado. Y digo renovación porque no hay otra. La integración que tenemos no es fácil que se fracture. Y es bien interesante observar que los actores políticos que hoy detentan el poder, pues si uno se remonta a 1992, cuando empezaba la negociación del entonces Telecán, después se aprueba el el Telecán realmente en el 94 entra en vigor, pues muchos decían que se oponían y hoy lo defienden. Y eso es algo bien importante de los logros que ha tenido México en esa materia. ¿Cómo están viendo la parte de Estados Unidos? He podido hablar con algunas voces de allá, la presidenta de la Asociación de Manufactureros, etcétera, y hay cosas que les preocupan en México. ¿Cómo lo estás viendo? Fíjate que justo acabamos de estar en Canadá, en Ottawa, en una reunión que empezamos hace un año entre lo que son mis pares, lo que es la CONCAMIN de Estados Unidos y la CONCAMIN de Canadá. Y empezamos una reunión en Washington hace un año para tratar esos temas y irnos preparando. Y ahora que estuvimos en Canadá, justo nos pasa cuando empieza este calentamiento, que si estamos o no estamos, que si nos van a tomar en cuenta o no. Pero a la hora de tener los diálogos con tanto la NAM, que es la de Estados Unidos, como la de Canadá, lo que vimos son que las empresas que están ahí son las primeras que alzan la mano en continuar con esto. Porque empresas canadienses que están en Estados Unidos y que están en México saben que el motor para que esto les haya ido bien es este tratado que tenemos entre los 3 países. Entonces hay un bloque, decía, nosotros seamos el GLUB, la industria, la manufactura, convirtámonos en lo que puede ser el ejemplo de trabajar para que esto realmente funcione. Y que además del otro lado tampoco es menor. Acabamos de ver cambios en Stellantis, Stellantis, esta compañía que surge de Chrysler, Fiat y luego Peugeot en 2021, y que hoy acaban de hacer una renovación en su liderazgo precisamente porque hay retos y desafíos. Si aplican arancel como se ha amenazado, pues para el verano habrá varias compañías en Estados Unidos en el Chapter 11, ¿no? Entonces yo creo que está muy claro de varias partes. Estimado Armando, ¿cómo estás viendo pues esta parte de el desafío que implica Donald Trump en términos de las amenazas que ha planteado, pero el potencial que es obvio y realidad ya del TEMEC? Bueno, coincido en que viene la renovación del TEMEC, que sería crucial, y parte de las declaraciones hoy de Donald Trump las vemos como parte de esa negociación. Pero bueno, no olvidemos que nos hemos consolidado como el mayor socio comercial de Estados Unidos, rebasando ya a China. El 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos.
gran parte de empresas estadounidenses que si se aplica un arancel definitivamente afecta de ambos lados. Entonces por ahí tendrá que ir la negociación. Por supuesto. José, tú en varios momentos has señalado, por supuesto, el tema de las reformas, etcétera, que sí pueden ser un flanco, digamos, en términos de reclamos que pueda haber de Estados Unidos y Canadá relativos a México, que hoy no se han asomado, pero evidentemente los cambios en materia del Poder Judicial, por supuesto, órganos autónomos, pudieran dar pretextos o abrirnos flancos cuando vayamos a pues, revisar o renegociar finalmente el TEMEC. Sí, mira, rápidamente hay 4 prioridades que ha puesto Trump en la relación bilateral: migración, fentanilo, el TEMEC y China. Creo que en migración México ha hecho un trabajo ya avanzado. Antes teníamos campamentos de migrantes en la frontera esperando a cruzar. Hoy ya no están ahí. Los migrantes, casi todos los que llegan a las ciudades fronterizas de México ya tienen los documentos del gobierno de Estados Unidos para tramitar su entrada. Entonces, en esa parte creo que hemos avanzado también en darle trabajo a los migrantes en México. Hay, a través de la relación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y con la Fundación TENT, que hemos abierto las posibilidades a las empresas. Hay empresas que ya tienen más de 3,000 migrantes trabajando, ya son muchas empresas que se han sumado. En la parte del fentanilo, desde luego, tenemos que hacer una alianza para controlar y que esto no siga difundiéndose, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en México, ¿no? En el caso del TEMEC, y aquí es donde viene esta parte de las reformas, sí tendremos y vamos a acompañar al gobierno mexicano desde el 4 de junio, porque, bueno, nosotros firmamos en el TEMEC que habría condiciones de igualdad para las empresas estadounidenses y canadienses. Hoy nuestra Constitución dice que la CFE tiene prevalencia. Entonces, es parte de lo que se tendrá que dialogar, ¿verdad?, que negociar en esta revisión del TEMEC. Lo mismo órganos autónomos que nos comprometimos a tener, lo mismo la independencia del Poder Judicial. Entonces, sí son temas que en la negociación pues estarán sobre la mesa, estará dialogando. Confiamos en la experiencia y en las dotes negociadoras de nuestro secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el canciller Juan Ramón de la Fuente, y estaremos el sector empresarial junto con el gobierno mexicano, porque el TEMEC es algo que tenemos que no nada más conservar, sino llevar a un siguiente nivel. Y desde ese punto de vista estamos colaborando con el gobierno porque es algo importante para el desarrollo del país. Canadá, cuando pues se dio cuenta de Donald Trump, dijo ojalá haya una piñata en la región Norteamérica y que sea México. Parece que la estrategia no dio buen resultado, a juzgar por pues cómo el presidente Trump se ha expresado del primer ministro Trudeau, que además evidentemente tiene una debilidad política importante antes de octubre del próximo año, si no es que, como es una democracia parlamentaria, tendrá que ir a elección, y esa debilidad, digamos, la intuición política de Donald Trump la ha percibido muy rápido. Ahora que estuvieron en Canadá, ¿cómo ven? Sobre todo pienso lo siguiente, y es que, ya lo decías, México es el primer socio comercial de los Estados Unidos, somos el segundo mercado de exportación y Canadá es el primero. No es lo mismo negociar cuando eras el 1-2 en cualquiera de los sentidos, primer socio comercial y segundo socio comercial, primer mercado de exportación, segundo mercado de exportación, que si nada más negocias pues como uno, por más medianamente grande que seas. ¿Cómo han visto a los canadienses? ¿Creen que rectifiquen, digamos, esta parte en donde parecería que estaban decantando por hacer de México más visible y eso hacer una negociación unilateral? Incluso han planteado algunos miembros de la política ya, el gobernador de Ontario, que pues mejor negocian 1 a 1. Comienzo contigo, Alejandro. Mira, yo creo que aquí depende mucho el tema industrial manufacturero, la oportunidad de negocio y lo que quieren hacer, y que están viendo lo que Pepe dijo, están viendo realmente en el tratado algo que necesitan y que requieren para llevarlo a nivel. Y otro es un tema político, donde se están manejando temas y llevándolo a ciertos extremos. Yo, mi pensamiento es que esto va a llegar a un común denominador. Pesa más el resultado para Canadá con las empresas que tienen, pesa más el tratado que para ellos es importante, y pesa más una verdadera relación entre los 3 países. Claro, y no son pocas cosas, ¿no? Porque ellos también en materia forestal, en materia de lácteos tienen sus asuntos. ¿Cómo los has visto? Los canadienses tienen algunas opiniones en contra. Algunos premieres han hecho comentarios negativos y los demás, bueno, que vamos a estar, y el secretario, el equivalente a Economía de Canadá, totalmente a favor, y hemos recogido de mucho de la clase política canadiense que es indispensable este tratado, y con nuestras contrapartes, los pares que tenemos allá, totalmente favorable. Tan es así que ya acordamos hacer un CIOS Dialogue, así como lo tenemos con Estados Unidos, ya vamos a hacer un CIOS Dialogue con Canadá.
Ya está la relación y ya este año no nos dio tiempo, pero en enero vamos a instalarlo ya. Y además ellos están dispuestos a venir a México entre la primera y tercera semana de enero para tenerlos aquí y poder tener una reunión y también con altos funcionarios del gobierno mexicano. O sea, yo siento la relación con Canadá bien. Hay un dato que cuando firmamos en aquel 25 de octubre del 2018, firmamos con Estados Unidos y un mes después con Canadá, pero no se quedan afuera, le entraron, ¿no? Entonces siempre ha sido de esa manera, ¿no? Con Canadá siempre es un poquito después, pero finalmente siempre están en la mesa. Va dominando la sensatez. ¿Cómo estás viendo ese componente que resultó relativamente sorpresivo, Armando? Bueno, yo lo veo como empresario, que Canadá nos ve, o el presidente de Canadá nos ve como una competencia. Está Estados Unidos, está México de un lado, Canadá del otro, y obviamente cualquiera de los dos quiere abarcar más comercio con Estados Unidos, pero qué bueno que al final de cuentas seamos un bloque, el primer bloque económico del mundo, y bueno, como socios comerciales yo creo que podemos lograr mucho más. Claro. José, bueno, ustedes, una parte importante que estuvo planteada en el TEMEC cuando se renovó, pues es las pequeñas y medianas empresas, ¿no? ¿Qué tanto se van integrando? Y que creo que ahí hay dividendos políticos para todos en términos de las empresas canadienses, obviamente las estadounidenses y las mexicanas, que puedan participar más en el libre comercio. De repente no sé cómo ha evolucionado esto. Voy viendo mucho los datos del INEGI y si uno ve la formalidad e informalidad laboral, pues no se ha modificado sustancialmente en estos años que ya tenemos de TEMEC. Sí, me gustaría empezar con algo que comentaste cuando se firma el Telecán. Pues antes de esa firma sí teníamos mucho temor de la apertura. Veníamos de un mercado cerrado. Pensábamos que al abrir el mercado, pues las empresas de Estados Unidos y Canadá nos iban a aplastar. Y fue exactamente lo contrario. Ha sido una oportunidad de desarrollo para el país. Ha sido muy benéfico el Telecán y desde luego el TEMEC ahora. Dentro de eso, el reto que tenemos es cómo lograr que no nada más las medianas y grandes empresas que están en el mercado exportador, sino las micro y pequeños negocios también se integren a este desarrollo. Y en lo que estamos trabajando, Rodrigo, es justo en que se conviertan en parte de la cadena de proveeduría de las medianas y grandes empresas. Hemos hecho ya varios ejercicios en distintas partes del país, varios de los organismos empresariales, para lograr que las medianas y grandes empresas jalen a estos micro y pequeños negocios y entonces sean parte también de ese desarrollo. Es algo que todavía tenemos que trabajar mucho porque la mayor parte de las unidades económicas, de acuerdo con el INEGI, son micro y pequeños negocios. Entonces es un gran reto. Sin embargo, eso nos parece que es el camino para lograr ese desarrollo para todos. Sí, sobre todo porque cuando uno revisa, por ejemplo, hay una correlación entre la integración que hay en la región Norteamérica y la prosperidad de los estados. Y obviamente hay una correlación entre las exportaciones. El estado que más exporta es Chihuahua. Tiene niveles de informalidad por ahí del 35%, muy por debajo de la media nacional. ¿Y a qué se debe? Pues a que cuando llegaron las empresas ancla, digamos, hace 50 años, tanto en Mexicali como en Coahuila, en Matamoros, pues necesitaban factura, ¿no? Para tener un proveedor y eso empieza a formalizar la economía. Y cuando uno revisa estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, participan muy poco en las exportaciones y ahí quizás el transoceánico siempre ha sido una buena idea, ha ido avanzando, de repente se ha hecho un poco más lento en esta transición, ojalá se reactive, pero hay caminos, ¿no? Digamos, para que partes de México que no han participado de la integración Norteamérica lo puedan hacer. Bueno, definitivamente el transísmico es fundamental para desarrollar el sur-sureste del país y al mismo tiempo volvernos competitivos en la logística internacional, atraer inversiones. La verdad es que se ha tardado, desde administraciones pasadas es un proyecto que tiene muchos años, pero esperamos que finalmente en esta administración pues veamos que empieza a brindar frutos. Por supuesto. Alejandro, ahora vámonos a la parte cómo navegar el 2025. Está lleno de desafíos. Ahora platicamos, bueno, está ya el paquete económico planteado. Dice Hacienda que vamos a crecer entre 2 y 3%. El sector privado simplemente no lo ve, pero bueno, ahorita hablamos de las cifras exactas. Pero ¿cuál, digamos, a nivel desde la CONCAMIN, cómo navegar el 2025, cómo acometerlo? Porque sí se ve un año en donde, si hacemos caso al Banco de México, 1.2%. La encuesta Citibanamex dice, bueno, ahora ya quedó en Citi 1.2%. En fin, sí se ve un año que será un poquito más débil que el 2024 a juzgar por las áreas de análisis.
Yo creo que primero, como lo han comentado, si nosotros logramos tener certeza jurídica para tener los datos de la inversión directa que llegue, si nosotros tenemos un plan de infraestructura de energía y de agua planeada, nos da el siguiente es una infraestructura planeada en todo sentido, carretero, aeroportuario, de escuelas, de hospitales, todo lo que requiere una infraestructura. Cuarto, necesitamos capacitarnos, necesitamos tener mejores empleados, mejor empleador, gente que opere con nosotros, que esté preparada, capacitada y vayamos, pero meternos en el tema educativo. Y todo esto, como dijo Paco al principio, entra en una ecuación de una política pública que debe terminar en una política industrial. Los países que tú ves en otro lugar que crecieron, cambiaron su modelo en la inversión interna, el valor de la inversión público-privada sobre el valor del PIB. Cada punto del PIB les daba crecimiento y les daba empleo. Y lo que hicieron fue crecer esto, pero a través de una política industrial. Entonces, esa es como tenemos que entrar. La infraestructura es la base para que nosotros podamos continuar y poder realmente hacer lo que se requiere. Y tenemos que entrar en el número del porcentaje del PIB. Si se va a bajar el gasto, si se van a bajar algunas otras cosas, tenemos en la CONCAMIN a los expertos, a los proyectos detectados. ¿Cuánto hay? Hay 2 billones de pesos en proyectos, 650 proyectos listos que hemos platicado, que pueden estar en la pista del CC para convertir a todas las cámaras que convergen ahí y poder tener un plan de desarrollo económico no solo del 25, que llegue al 2030. Sí, por ejemplo, en petroquímica, en fin, podemos hacer una larga lista de proyectos que podrían ocurrir, las APPs. Y ahí, Francisco, ¿cómo estás viendo esta administración? ¿Te ha tocado? Has sido constructor del diálogo de ambas. ¿Cómo estás viendo al mandato de la doctora Claudia Sheinbaum en términos del pragmatismo para poder abordar estos desafíos? Sobre todo, y es obvio que hay un paquete económico 2025 que es de consolidación. Me parece positivo, digamos, que pues no se diga eso del déficit es neoliberal y sí estemos en el objetivo de tratar de consolidar, y eso implica retos en términos de la inversión pública y ciertos grados de incertidumbre en la privada. Pero ¿cómo estás viendo a la actual administración en esa materia, habilitando y sobre todo más pragmática? No, yo creo que ha habido mucha sensibilidad de parte de la presidenta y del gabinete. Hemos hecho ya grupos de trabajo en el tema de energía, en el tema de la reforma judicial, para que en la implementación y en las leyes secundarias podamos que pueda ser que haya más versatilidad e independencia, que ha sido nuestra petición desde el día 1 de las reformas, y además en algo que nos puede generar mucho crecimiento, que es la infraestructura. México requiere infraestructura. Y déjame hacer un paréntesis. La parte, hace 50 años lo que mencionaste, la parte norte y noreste del país creció porque tuvo infraestructura, tuvo gas natural, pero también le apostaron al talento. Hubo gente con más talento, más capacitada, y eso ayudó a que las empresas tomaran decisiones de instalarse en las empresas tractoras. Y Monterrey, que desde 1900 y 1910 se iniciaron con Fundidora Monterrey, que era hacer Monterrey, cervecería y todo eso, que eso fueron las grandes empresas anclas, ellos ya por tradición. En la parte sureste ha hecho falta esa parte, infraestructura y capacitación, y por eso la parte norte, noreste, o sea, hay un México que sí crece. Sí. La parte norte y noreste tiene crecimiento. Y Bajío, ¿no? Y Bajío. Claro. La parte sur-sureste ha tenido de crecimiento, y la media nacional, por eso tenemos este crecimiento alrededor del 2%, ¿no? Si le metemos a la parte sur-sureste, ahorita el transísmico, lo que decían, es una gran oportunidad para que empiece a desarrollarse los puertos, porque tenemos Pacífico, tenemos Atlántico, hemos desarrollado los 3.156 kilómetros que tenemos con la frontera norte, ya está, déjame decirte, ya hasta sobrepasamos la capacidad de los cruces. Se necesita todavía meterle más infraestructura, pero si aprovechamos la parte de los puertos, principalmente el Atlántico, podemos desdoblar la parte comercial, y esa es la gran oportunidad de crecimiento para el sur-sureste, y ahí poder crecer.
regresando a la parte de la sensibilidad con el gobierno, yo creo que hay mucha sensibilidad. Y déjame decirte algo, en la parte de energía, la presidenta lo ha dicho y la secretaria de Energía, que por cierto tenemos grupos de trabajo y va a estar con nosotros en los próximos días, ellos van más rápido que nosotros en la parte de resultados. O sea, vamos a tener que trabajar a un ritmo acelerado para poder, porque es parte de la infraestructura importante, principalmente la infraestructura eléctrica, a la mano de la hidráulica y por supuesto seguida de puertos, aeropuertos, carreteras, para que podamos, de fibra óptica, aunque ya hay satelital, la fibra óptica para el Internet de las cosas y para la manufactura es importantísima. Entonces todo eso está planteado y además dinero, hay fondos de inversión, tenemos las CIFORES, o sea, hay buen fondeo para el tema de infraestructura y la infraestructura mueve muchas ramas. 37 ramas de la industria y otras tantas del comercio y servicios, y creo que esa es la gran oportunidad. Y déjame decirte algo, siempre las estimaciones de la pandemia para acá han estado por abajo de lo que hemos crecido, y hemos roto además la parte de inversión extranjera, la reinversión, como decía Pepe, hemos rebasado los números. Y hay también inversión que no está registrada, O sea, vamos por arriba y yo creo que sí vamos a alcanzar. Hemos estado en pláticas con muchos inversionistas, con muchas empresas tractoras que quieren instalarse en México y la capacidad doblarla. Y hay dos ramas, la electromovilidad y la de microprocesadores, que ya están con vistas en México. Hicieron un scouting en varios países, o 5 países más bien en los que competimos, y México estamos es el nombre del juego. De los favoritos de estos 5 países, sin decir los nombres. Entonces creo que tenemos mucha oportunidad de que la reinversión y la inversión extranjera podamos acrecentarle, y eso nos puede ayudar a que tengamos un crecimiento más importante en México. Ya hablábamos de las vocaciones y hay una que yo creo que nos falta visibilizar y es el turismo. Hay 4.5% del PIB, 8 millones de puestos de trabajo, que es resistente, digamos, somos un país manufacturero evidentemente, pero vaya que pudiéramos ser todavía una potencia más grande en materia turística y de repente si reviso pues el presupuesto de la Secretaría de Turismo le bajaron 13% y si lo comparo con 2018, 53%, no hay mucha promoción allá afuera y el tema de la seguridad, pues de repente, digamos, en lo público, en el papel que hacen los países para promoverse, pues nos denostan ahí un poco, nos frenan y creo que ahí habría también buenas oportunidades en el sector turístico y lo tendríamos que estar visibilizando más de parte, por supuesto, de la administración. Y te quiero preguntar de eso, José, en términos de la seguridad. ¿Cómo estás viendo? Porque ya sí hemos visto cambios, ¿no? Ahora mencionabas, por ejemplo, la preocupación de Estados Unidos que tiene que ver con el fentanilo y se dio el primer decomiso. Se ve un Omar García Harfuch que tiene mucho más capacidad, mucho más rapidez, pero eso no se resuelve con un par de operativos. ¿Cuál es tu diagnóstico de eso? Bueno, celebramos el ajuste que han hecho en la estrategia de seguridad por parte de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en 2 temas. 1, inversión en inteligencia y en tecnología. Y 2, coordinación. Coordinación de la Guardia Nacional con el Ejército, con la Marina, con las policías estatales y municipales y con los observatorios ciudadanos de seguridad. Porque eso es lo que hemos visto, Rodrigo, que le ha dado la vuelta en distintas regiones del país que eran pues, muy inseguras y que han recuperado la seguridad. Es esa coordinación. Entonces, estos 2 elementos nos indican que irá mejorando la seguridad, pero no va a suceder de un día para otro. Ahorita hemos visto en estos primeros 2 meses que las cifras han aumentado la violencia y tiene que ver específicamente con Sinaloa, con Culiacán. Y ahí, desde luego, nos solidarizamos con los negocios, las empresas en Culiacán y en Sinaloa, que ante este enfrentamiento que ha habido, pues están los negocios cerrados, los comercios no han podido abrir, los niños y las niñas no iban a la escuela, ahora van, pero hay todavía enfrentamientos. Entonces son experiencias que han dañado mucho a las personas, a las familias, a los negocios, a los comercios, y por eso es importante esta acción de apoyo por parte de los gobiernos. Lo que piden los organismos empresariales
en Culiacán y en Sinaloa, no es que les condone nada, simplemente que les permitan plazos para pagar estos impuestos y que les permitan entonces poder darles los salarios a los trabajadores en esta época en donde pues al no abrir los negocios pues no tienen esos ingresos. Entonces, aislando lo que es Sinaloa y Culiacán y que se tiene que resolver, y qué bueno que ya le dieron ese mandato a Omar García Harfuch, el resto del país vamos a ir viendo poco a poco cómo mejora la seguridad, porque eso es algo que nos afecta, lo hemos medido, 1 de cada 2 empresas ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses, y es robo de mercancía el principal delito, después la extorsión, principalmente telefónica y redes sociales en un 70%, 30% cobro de piso, después el robo de vehículos y finalmente el delito cibernético. Entonces sí es una realidad que vivimos, pero que afortunadamente vemos que empieza a haber cambios en la estrategia y veremos esos resultados, aunque insistimos, Rodrigo, esto va a ser muy poco a poco. Sí, es una pandemia, yo la veo así de repente cuando uno ve el impacto, o si lo quiere ver uno en Guerrero, pues es un huracán. A Guerrero ya tenía un huracán encima y luego llegó Otis, el huracán de la inseguridad, si uno se atiene pues a las cifras y a los testimonios de lo que uno ve en la capital del estado, en el propio Acapulco, en fin, es complicado. Tú eres un gran conocedor del tema de seguridad, ¿cómo estás viendo y cómo se va dibujando el 2025 en esa materia? Bueno, yo coincido plenamente. El secretario Omar García Harfuch, por un lado, tiene una gran responsabilidad y para ello se están cambiando las leyes. Se reformó ya la Constitución y estas leyes se han votado por unanimidad. Quiere decir que tiene el apoyo inclusive de la oposición, tiene el apoyo de la presidenta. Y por otro lado, después de varias décadas de inseguridad, no es nada sencillo. La buena noticia es que su estrategia ya fue probada en la Ciudad de México, el cambiar las leyes para que pueda hacer inteligencia, para que pueda coordinarse con la Fiscalía, hacer investigación, funcionó. Obviamente llevarlo ya al macro a toda la República Mexicana va a tener su tiempo de maduración, pero coincido que siguiendo ese camino pronto vamos a ver resultados positivos. Ya vimos alguno como el operativo Enjambre, el decomiso del fentanilo. Tendrá que irse dando otros operativos para ir ganando confianza, poder disuadir y por otro lado también enfocar los programas sociales. Desde la administración pasada se tienen y muchas veces nosotros dijimos que se tiene que ocupar la juventud, los niños, es decir, trabajar desde la sociedad. Hoy con ese gran presupuesto que se tiene en programas sociales se puede hacer, yo creo que enfocándolo, y con esta estrategia podemos tener muy buenos resultados en esta administración. Por supuesto. Y desde el punto de vista de seguridad, un tema son las aduanas, porque claramente la demanda de Canadá, pues han dicho que México es la puerta trasera, patentemente falso en materia automotriz, eso es pura retórica. Parecería que nos están pidiendo que unifiquemos, digamos, política arancelaria. Estados Unidos en mayo anunció 100% de arancel a los vehículos eléctricos. Canadá lo aprobó en julio y lo empezó a aplicar en octubre. Pero claramente si se van por el tema China, pues nos van a pedir seguridad en las aduanas, que es bien importante, tiene que ver con la seguridad. Ahí, ¿cómo están viendo el tema de las aduanas en términos de lo que hay y lo que tendría que haber para que estemos bien armados en esa parte? Luego se traban los temas y se quedan ahí en Nuevo Laredo, se hacen unas filas grandotas. ¿Cómo lo ves? Pues mira, la verdad es que las aduanas pues les cayó de repente mucho operatividad y trabajo que tenían que hacer, que no estaban preparados porque hacían otro tipo de cosas y lo que se juntó fue demasiado. Yo creo que tiene que ver con un tema de tecnología, con un tema de capacitación y con un tema operativo de cómo lo tienen que hacer. Cuando la doctora platicó con nosotros en un evento que organizó Paco el CC, había 2 grandes puntos porque preguntábamos, oye, ¿cómo le hacemos para que no se afecte si no hay una política fiscal? Y los 2 puntos fueron el que se haga un verdadero trabajo en el SAT y el manejo oportuno y regular complementario de las aduanas. Entonces yo creo que van a venir temas de plataforma, digitalización, manejo de las aduanas, capacitación de la gente para poderlo hacer y poder tomar lo que venga, pero ya lo tienes, ya estás preparado para poderlo efectuar. Pero la seguridad tiene mucho que ver porque ahí, bien lo comentas, pues de repente tienes una fila que te puede durar 8 o 10 horas para que pasen en esta frontera que platica Paco y donde Texas se convierte, donde cada minuto pues, son algunos millones de dólares
carreteras que pasan por ahí, que tenemos que tener cuidado porque cualquier mal movimiento rompe la cadena de valor y son pérdidas tanto para, ya sea Canadá, Estados Unidos o para México. Francisco, nos quedamos pendientes. Tu visión del tema de seguridad, ya estamos en la recta final, pero es bien importante. ¿Cómo se ve desde el CCE? Si me permite, nada más para completar el tema de turismo, México hoy somos el 6º lugar a nivel mundial en captación de turismo. Y también somos el 7º lugar en manufactura del mundo. Sí. Y somos, o sea, en los 3 sectores, ¿eh? En la parte agropecuaria también somos el 6º lugar en exportaciones agroalimentarias. O sea, tenemos, y si a esto le somos que somos la 12ª economía del mundo, México hoy tiene... Y plata, ¿no? Además, por si nos faltaban cosas, somos primer productor de plata que en el tema de la transformación energética, la plata tiene un juego importante en los paneles solares. Así es. La minería, que además en estos 6 años pasados no se han otorgado permisos, sigue ocupando hoy un lugar importante. En la plata somos el número 1, en cobre estamos entre el 4 y el 6 se mueve, y en oro somos el 10º productor del mundo. Y ya abonando tus datos, ingenieros, tenemos un montón. Pero ahí fíjate que es donde tenemos que apostarle. México tiene la gran oportunidad, lo hemos dicho, pero debemos llevarlo a cabo, hacer esta triangulación, gobierno, academia, iniciativa privada, y apostarle al talento, y podemos ser el gran semillero del mundo de talento. Tenemos la capacidad, tenemos universidades de sobra, y creo que esto, si lo logramos, puede ser muy importante para tener ingenieros en aeronáutica. En México, sin tener una marca de avión, somos el país número 9 en proveeduría aeronáutica. En automotriz, sin tener una marca de vehículos, ocupamos el número 6. En autopartes el número 4 y en camiones pesados el número 1. Y así nos podemos ir. Tenemos cerca de 26 ramas industriales donde estamos en el top 10 del mundo. O sea, sí tenemos, si le apostamos a la infraestructura y algunos retos que tenemos pendientes, México puede ser un potencial tremendo. Ahora sí, regresando al tema de seguridad, fíjate que regresando a la sensibilidad de la presidenta y con Omar García Harfuch, hemos tenido ya mesas de trabajo presididas por la presidenta y ahorita enfocados al tema de carreteras, seguridad carretera. La presidenta y Omar y el secretario de Defensa, el de Marina y el de Guardia Nacional, junto con la CONCAMIN, con la Canacar, con la NTP, hemos estado trabajando muy fuerte, ya llevamos varias reuniones y ahorita en enero se va a hacer una evaluación. O sea, la presidenta tiene esa parte como científica, irle metiendo métricas y semáforos de resultados para ver tanto el tema de seguridad carretera como en Acapulco también, porque se hizo un grupo de trabajo para el rescate de Acapulco, aprovechar todo lo que se ha hecho para también la imagen, recuperarla hacia un nuevo Acapulco. Hay un grupo muy interesante donde participan los hoteleros, los empresarios de Acapulco, empresarios también importantes que les interesa mucho Acapulco, y estamos trabajando mucho en ese tema. Por supuesto que en la mesa de Acapulco pusimos al centro de la mesa el tema de inseguridad y lo tomó muy en serio. Y seguramente en estos días van a ver que se va a estar en Acapulco la presidenta trabajando enfocada al tema de seguridad. Entonces creo que esta sensibilidad es muy, muy importante, ¿no? Sin duda. Y el diálogo, por supuesto, es lo que enriquece todo esto. Y la inteligencia, y ahora me hiciste acordar de otro motivo, digamos, de fortalezas que tiene México. En datos, me ha tocado pues entrevistar y atestiguar 1.300 millones de dólares de Microsoft en una región de data centers allá en Querétaro, el tema energético, de AWS, Amazon, 6,000 millones de aquí a 2030, y la semana pasada apenas Google Cloud anuncia, no dice la inversión exacta, debe andar por los 1.500 millones de dólares y detona 11,000 millones de dólares de aquí al 2030. Y Mercado Libre también. Y Mercado Libre sí, no, estamos, o sea, en esa parte potente, y nada más tenemos que todo se articule, como ya lo han planteado, pues armonizar lo que tenemos, inversiones de las Afore, etcétera, que puedan habilitar infraestructura, etcétera. Y aquí siempre, entonces, que toca la palabra armonizar, se ha hecho mucho en cambio de reglas y en normalización. Por ejemplo, en la parte laboral, sea en la parte de salarios, días de vacaciones, en los PTUs, en fin, se ha modificado muchísimo para ir armonizando con Estados Unidos, ¿no? Claro. Y ahorita en los órganos autónomos que está en discusión, seguramente lo que hemos escuchado a la presidenta es que esto se va a armonizar con Estados Unidos. Sin duda, eso es lo importante, que cuidemos este tratado y que lo armonicemos en
en muchos de los temas para que podamos seguir avanzando y cuidar ese lugar que tenemos, que la competencia es mucha. Se ha ido de la globalización, se ha ido regionalizando todo y la competencia es, ya está, África, Sudáfrica ya se están organizando, ya hay un BRICS, tenemos nosotros la región, hay los TPPs, los TPIC, en fin, la competencia cada vez es mayor, por eso tenemos que ir cuidando la armonización y que la región siga con esa importancia global que tenemos. Sí, tendríamos que irnos integrando más. Mensaje final, estimado José. Sí, bueno, yo creo que la buena noticia es que habrá apertura a la inversión privada en energía. Ya se logró el objetivo que el 54% lo genere el Estado. Entonces, todo lo que invierta la Comisión Federal de Electricidad abre espacio para que haya inversión privada. Habiendo inversión de energía limpia, vendrán inversiones en otros sectores. Y sí, tenemos que invertir en infraestructura. Basta ver cómo están los cuellos de botella en las carreteras en México, del puerto de Manzanillo hacia Guadalajara, de México hacia Querétaro, a San Luis, a Matehuala, Monterrey, Nuevo León. O sea, está tan saturado por todos los tráilers con la mercancía que va y viene que necesitamos apostarle a tener mejor infraestructura porque va a llegar más inversión y si no tenemos esa infraestructura, energía, carreteras, puertos, aeropuertos, pues esa inversión no llegaría. Por supuesto. Armando, mensaje final. Totalmente de acuerdo, tenemos que trabajar en estos retos, la energía es básica. Hoy hay varios proyectos de parques industriales que están parados por falta de energía, pero además hay que un gran porcentaje tiene que ser energías limpias. En ese sentido ha sido un gran mensaje el respetar el 46% de la generación por parte de la iniciativa privada, lo cual incentiva la inversión y además va a ayudar a cumplir pues esa meta de las energías. Ya se habló de los puertos, los ferrocarriles también, tenemos que comunicar bien hacia el norte para que puedan llegar estas inversiones y algo sumamente importante es seguir generando confianza, mandar mensajes positivos en cuanto a la seguridad, en cuanto al Estado de Derecho, para que puedan llegar esas inversiones. Alejandro. Pues mira, de acá en la Concamín muy entusiasmados con lo que viene, las 125 cámaras y asociaciones listas para estamos cooperar para prosperar, es lo que nos corresponde, ya hablamos de los temas, y sí quisiera nada más no perder de vista y reconocer a las empresas que reinvierten su dinero en México, porque sí es una parte la que llega de la inversión extranjera, pero no podemos perder de vista que los empresarios mexicanos que están aquí, que están sacrificando sus utilidades, las están reinvirtiendo y es un reconocimiento a ellos porque nos sirve de una base importante para seguir creciendo. Gracias. Bien importante, Francisco. Pues yo insisto en el tema de infraestructura, ¿no? Eléctrica, por supuesto, pero también la de agua. La hidráulica es importantísima y se hizo un ejercicio muy importante ahora en el anuncio del Plan Hídrico Nacional. Todas las empresas de manera voluntaria y con diálogo se logró un acuerdo con los excedentes y las concesiones se han respetado, obviamente de manera voluntaria los excedentes para pasarlos a la parte pública y que haya agua para todos. Este es un ejemplo muy claro y ahorita lo estamos llevando también en la parte de energía. Entonces quiero resaltar estos dos ejemplos muy claros del diálogo. Cuando se enriquece el diálogo con el gobierno, los resultados son buenos y la sensibilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha sido muy interesante, que además ella preside las mesas, ¿no? Que es bien importante. Les agradezco de verdad, muchas gracias por la confianza, por estar aquí, por compartir, sobre todo ayudar a cerrar el año y plantear un 2025 que pues me quedaría con armonizar para detonar ese gran potencial que tiene el país y creo que no vamos mal, vienen retos y desafíos sin duda, pero pues hay que ir todos juntos y escuchando, adaptándose y caminando hacia adelante. Gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Le agradezco a usted que nos haya acompañado, espero que le haya resultado muy útil, que pues esté listo para acometer el 2025 y cerrar el 2024 como se debe. Muchísimas gracias. Agradecemos a Comexa, IPS y Nivada su colaboración para la realización de este programa.